saludando a todos los que nos ven en esta mañana, saludando a todos los que están aquí, saludando al pueblo de Dios con mucho respeto, con amor, con cariño, con ternura, y invitándoles a que nos acompañen si no tienen dónde congregarse aquí en la New Jerusalem World Ministries, que estamos ubicados en el 8314 South Breeze, Houston, Texas 77071. Gloria a Dios, aleluya. Así que estamos aquí para recibirlos y para adorar a Dios juntos. Vengan y adoremos a Dios juntos. Estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Y vamos a ver que Jesucristo nos habla de su cruz. Nos habla de su cruz y nos habla de nuestra cruz. La cruz de Cristo es nuestra cruz, hermanos. Gloria a Dios. ¿Estamos bien? Entonces oramos. Señor eterno, Padre celestial, estamos delante de tu presencia, dedicándote este tiempo a ti, Señor. Tú mereces mucho más que eso, Señor, y yo te pido, Padre mío, e invitamos al Espíritu Santo que venga, Señor, y con el mismo poder que inspiró la Biblia nos ilumine para que nosotros podamos entenderla. Abre nuestros ojos espirituales, Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros, Padre eterno, y suple a la necesidad de cada uno de mis hermanos y la mía, Señor. Toma nuestras palabras, Señor, que salen de tu corazón, y ponla en nuestra mente y en nuestros corazones para que nosotros podamos, Señor, entenderla correctamente y con sensatez, Padre mío, y que la podamos, Señor, ingerir y digerir, Padre mío. Señor, para que esta palabra transforme nuestra vida, porque para eso es que nosotros nos metemos en tu palabra, para ser transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 16, empezando en el versículo 21. Esto también se encuentra en Marcos 8:31 y también en Lucas 9:22. El mismo relato tiene uno que otro detallito diferente, no diferente, que las personas según cuentan las historias añaden o quitan algunos detalles, pero el relato es el mismo. Y dice la palabra del Señor: ¿desde que Jesucristo le dijo, ¿quién soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías. Y él dijo, bueno, pues entonces en esta verdad voy a edificar mi iglesia, ¿verdad? Entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aleluya, hermano, ahí está el Evangelio. Si alguna vez le preguntan, ¿y qué creen los cristianos? Eso es lo que nosotros creemos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Ese es el verso énfasis de esta mañana, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está el Evangelio, hermano. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Gloria a Dios.
Cristo puede venir ya y ninguno de nosotros haber muerto todavía. Gloria a Dios. Bueno, sabemos que a fines del siglo XX en el cristianismo se metió una moda del misticismo. Se oía en la música y todo eso. Tú sabes, esa música de... todas esas cosas. El misticismo. Y eso dividió la iglesia porque querían meter asuntos sobrenatural. Ese sobrenatural. Nosotros sabemos que todo lo de Dios es sobrenatural, porque no es natural. Pero la gente confunde todo lo espiritual, todo lo místico, todo lo ocultista con lo sobrenatural. En los Estados Unidos y en parte del resto del mundo, los cristianos y el cristianismo abandonó el evangelio y en su mayor parte abandonaron la predicación de la cruz. Hay un tiempo en la historia donde casi no se oye hablar de la cruz, del sacrificio, de toma tu cruz y sígueme, de abandónate a ti mismo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ya no se predica del infierno, ya no se predica del apocalipsis, de la venida de Cristo. No, todo es peaches and cream, todo lo bueno, lo entretenido, ¿verdad? Se abandonó el evangelio y en su mayor parte la predicación de la cruz. Por un nuevo evangelio, por el evangelio de la exaltación propia, por el evangelio del yo. Y es el evangelio de poder, de política. Algunos consiste en manipular a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren. En ese evangelio, eso se convirtió en las predicaciones, en lugar de negarse a sí mismo. Este pasaje en Mateo, hermano, es un golpe a esa evangelización de la autoexaltación. Y déjeme decirle, existía en el tiempo de Jesucristo, porque por eso era que Él les molestaba tanto a los que le escuchaban cuando Él les decía, es que no puede haber salvación sin cruz, no puede haber perdón de pecados sin cruz. Los evangelios de la exaltación propia son aquellos maestros que enseñan, hermano, que hay que elevar al yo, hay que elevar a la autoestima, hay que elevar al propio hacia autocomplacencia. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero llegó un momento en que la gente solamente te predicaba si tú puedes, tú tienes el poder en la palabra, el poder en la boca, si solamente tienes que tener mente positiva. Todo estaba en el truquito que tú tuvieras aquí. En el truquito que tú tuvieras aquí, supieras usarlo bien, tú ibas a ser exitoso. El amor propio, te tienes que amar a ti primero. Hay gente que te dice que para amar a los demás tú te tienes que amar a ti primero. Hay gente que te dice que si se siente bien, hazlo. La gente te dice que todo se vale. O te dicen, ¿cómo es YOLO? Se vive una sola vez, hay que vivir la vida se vive una sola vez y hay que gozarla. Hermano, eso es lo que se oía allá afuera. El problema es que empezó a oírse en la iglesia. Ese es el problema, ¿no? Y el que piensa así está literalmente caminando opuesto a la palabra de Dios. En este pasaje de la Escritura es imposible malinterpretar las palabras de Jesucristo, porque Él lo dice bien claro. Él le dijo, la cruz matará, le dijo, voy a sufrir. Y le dijo, voy a sufrir en manos de todos los religiosos. ¿Y dónde voy a sufrir? En Jerusalén. Me es necesario ir a Jerusalén. Y le explicó bien claro, ¿y cuál va a ser el resultado? ¿Y qué va a pasar? Me van a matar, voy a morir. Y después, pues voy a resucitar al tercer día. Gloria a Dios. O sea, hermano, si usted lee ese pasaje que acabamos de leer, más claro no canta un gallo. A la gente le gusta decorarle y darle la vuelta, pero Jesucristo mismo dice lo que le va a pasar y lo que nos va a pasar a nosotros. Por eso Él dijo, así que el que quiera seguirme, toma tu cruz. Yo voy a tomar la mía, dijo Él, pero tú toma la tuya.
¿Y qué pasó aquí? Pedro acababa de decir, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, y Cristo mismo le dijo, wow, eso te lo reveló el Espíritu Santo, porque de ti no salió. Eso te lo reveló el Espíritu Santo. Tanto es así que él le dijo, bueno, pues voy a edificar mi iglesia, y ahora vámonos para Jerusalén porque me es necesario ir a padecer, ¿verdad? Y el mismo Pedro le dice, no, chico, ven acá, no, ten pena de ti mismo, que no te pase eso. ¿Cómo vas a hacerte eso? Dejo de grabar. Gloria a Dios, no te haga eso, no permita que eso te pase. Porque la gente quiere a Cristo, pero no al Cristo sufriente. La gente quiere a Cristo, al que se clavó, al que permitió que la clavaran en una cruz, pero nosotros no queremos tomar nuestra cruz. El versículo 21 es una promesa. Es una promesa porque a pesar de que él le dice, voy a Jerusalén a padecer de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día, después nos dijo que vendría por nosotros, aleluya. Así que desde ese punto en adelante ya Jesucristo deja de hablar de su reino y de doctrinar a sus discípulos y empieza a hablar de su sufrimiento, de su padecimiento, de su pasión, su muerte y de su resurrección. Y por primera vez Jesús va a revelar simplemente el plan de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios? Porque déjeme decirle, era el plan de Dios. O sea, y uno a veces se pregunta, ¿que Dios quería que a él le pasara eso? Pues sí, eso dice la Biblia. Era el plan de Dios. Era sufrir muchas cosas a través de los religiosos, ser asesinado y resucitar el tercer día. Ustedes saben que en Isaías 53:10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ese es el plan de Dios. Y Pedro resistía ese plan. Pedro se resistía a ese plan porque él se resistía a la parte de la cruz. Porque déjeme decirle, el saber que Jesucristo iba a ser crucificado, hermano, era saber que él tenía un boleto de ida y no de vuelta. ¿Verdad? El versículo 22 dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle, o sea, a regañarlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Si ustedes se recuerdan cuando Satanás estaba tentando a Jesucristo en el desierto, también le decía, mira, tú no tienes que estar pasando por esto. Tú no tienes que estar pasando por esto. Así que imagínate, cuando nosotros resistimos el mensaje de la cruz, estamos diciendo indirectamente que aceptamos a Jesucristo, pero no el sacrificio de la cruz. Y si no aceptamos el sacrificio de la cruz, nosotros no podemos ser perdonados de nuestros pecados. Y desagradablemente eso hizo Pedro. Y déjeme decirle, muchos de nosotros en nuestro corazón todavía nosotros resistimos eso. Nosotros resistimos el hecho de que Jesucristo fue a parar a la cruz del Calvario. Mucha gente se pregunta, pero ¿y por qué Dios permitió una cosa como esa? ¿Y por qué Jesucristo? Y no hubo los soldados a los pies de la cruz que le dijeron, mira, si eres hijo de Dios, bájate de ahí, ¿qué tú haces ahí? ¿Verdad? Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle y a decirle, no. En otras palabras, él estaba diciendo, vamos a buscar otra manera, tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera. Encuentra otra forma. Busquemos una manera diferente. Y podemos darle a Pedro un poquito de crédito, ¿verdad? Porque déjeme decirle, ninguno de nosotros queremos que nuestros seres queridos sufran. Y era su amigo. Y Pedro no quería ver a Jesucristo crucificado, ¿verdad? En un madero. Y siendo sinceros, nosotros tampoco queremos ni eso para Cristo, ni eso para nuestros amados, ni para nosotros tampoco.
Cada vez que nosotros decimos que Jesucristo nos dice, toma tu cruz y sígueme, uno hace, ouch. Uno no quisiera tener que tomar la cruz. Y Jesús le dice, es necesario sufrir y morir. Y en la mente de Pedro, él no está escuchando la parte de la resurrección, la parte donde él le dijo, y voy a resucitar el tercer día. En la mente de Pedro, él no podía escuchar esa parte. Él lo único que pensaba es, todo lo que yo conozco en cuanto a mi relación con Jesucristo se va a acabar. Mi vida va a acabar. Yo le decía a Jirka los otros días, porque se murió el papá de una amiga de nosotros muy querida, y yo le decía, Dios mío, y todos los que hemos perdido seres queridos, saben, Dios mío, cómo la vida le cambia a uno en un instante. Y Pedro pensaba en eso. Pedro pensaba en eso, en la mente. Para muchos la muerte marca el final de una vida. Pero Jesús sabía que su muerte no marcaría el final, sino que marcaría el principio de la vida. Pero Pedro no podía entender eso todavía. Y muchísimas veces las personas que más amamos, hermano, son las que tratan de que nosotros no estemos dedicados al 100% al Señor. En su ignorancia, y supuestamente ellos lo que quieren es protegernos. Por ejemplo, cuando te dicen, pero ¿por qué ustedes tienen que ir tanto a la iglesia? Y eso, hermano, que aquí ustedes no vienen a la iglesia. A mí no me vengan con eso, porque yo iba a la iglesia todos los días en Puerto Rico. Así que el que me diga a mí que viene mucho a la iglesia, yo digo, bueno, yo no sé. Gracias a Dios que el hermano Raúl pidió más cultos. Él quería más culto porque decía, pero, ¿verdad? Les molesta, a los seres queridos de nosotros les molesta cuando leemos la Biblia, les molesta cuando le hablamos de Dios. Rapidito empiezan a predicar. Yo a veces le tengo que decir a la gente, I don't want to get preachy on you. O sea, no quiero empezar a predicar, pero tengo que decir esto, ¿verdad? Cuando dices cosas como, creo que hay un Dios real y que nos ama y que Jesús murió en la cruz por nosotros y resucitó, eso a ellos les molesta. Entonces cuando comienzas a descubrir la voluntad de Dios y tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, siempre hay resistencia a ese plan. Te ponen escollos, el trabajo, la gasolina, la distancia, y cualquier excusa es buena para el que quiere una excusa, ¿verdad? Cualquier cosa, estoy cansado, yo digo, Dios mío, estamos cansados ahora que tenemos microondas, tenemos estufa eléctrica, tenemos lavadora, estamos cansados, tenemos luz eléctrica, tenemos automóviles, cansados, o sea que todos los avances que tenemos para que no nos cansemos, nos ha cansado. La cruz hace que la gente se sienta incómoda, hermano. Y es casi seguro que muchos de nosotros nos sentimos incómodos cada vez que nos mencionan la cruz del Calvario. Cada vez que nosotros tenemos que volver a conmemorar la Semana Santa, la cruz nos pone incómodos. O sea, el pensar que Jesucristo tuvo que morir así nos pone incómodos. La Biblia dice que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. O sea que vamos a tener que aceptar la cruz porque no es por más obras que usted haga, por más bien que usted se porte. Porque por más bien que usted se porte, nuestra justicia delante de Dios es como trapo de inmundicia. Porque mucha gente que no quisiera tener que pasar por la cruz, llevar su cruz, lo que quisiera es simplemente portarse bien. Ustedes saben muy bien, nosotros tenemos familiares que nos dicen, pero si yo no le hago mal a nadie, yo soy buena gente. Pero mira, por más bien que tú te portes, es como trapo de inmundicia. No hay uno que haga bien, dice la palabra del Señor. Dios nunca nos revela una sola vez en la Biblia y te dice, good job, tus obras son suficientes. Dios no, en la Biblia no se ve ninguna cosa así, ¿verdad que no? En la Biblia no hay nada que nos diga, bien hecho, tranquilo, échate a dormir, ya lo lograste. La Biblia no nos exhorta a eso, la Biblia nos exhorta a tomar nuestra cruz. Y Marcos dice, todos los días, y sígueme.
Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2, en el versículo 13, dice: vosotros que estabais muertos en vuestros delitos, Dios os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos nuestros pecados, cancelando el registro de nuestra deuda que estaba contra nosotros. Si no hubiera cruz, hermanos, nosotros todavía seríamos deudores. Pero dado que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nuestra cuenta fue salda. En el versículo 23 del pasaje de hoy dice: volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Déjeme decirle, este regaño fue bien duro. Imagínese que usted vaya a hablar con Jesucristo y Jesucristo le diga a usted: mira, Satanás. Usted dice: wow, ¿y dónde está el Cristo tierno, el bebecito del pesebre? ¿Dónde está Jesucristo? Yo no tenía idea que Jesucristo pudiera ser tan rudo. Pues de ahora no voy a ir a la iglesia. Ya me voy a quedar sentado durante el servicio y no voy a poner mi atención, porque Jesucristo es muy rudo conmigo. Las palabras de Pedro son una ofensa. Dice: me eres de tropiezo. Imagínate servirle uno de tropiezos a Jesucristo, ¿verdad? Es una cosa. ¿Por qué era un tropiezo? Acuérdense que el libro de Mateo nos presenta a Jesucristo como el rey, ¿verdad? Como el rey. Él es el rey en virtud de la profecía. Él es el rey en el estándar de la ley. Él es el rey en la virtud de su nacimiento. En cualquier medida que usted pudiera usar, Él era el rey. Y Satanás invita a Jesús a ser el rey. ¿Se acuerdan cuando él estaba en el desierto y le dijo: mira, todo esto yo te lo doy. Todo esto, tú puedes ser el rey de todo esto, pero te tienes que contarle que te postre delante de mí. Satanás sirviéndole de tropiezo al reinado de Jesucristo. Y Pedro en este momento estaba haciendo lo mismo. Satanás quería que Cristo evadiera la cruz. Ustedes saben que por eso ahí estriba la victoria. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Satanás fue derrotado. Y cuando Jesucristo resucita, ahí nosotros tuvimos la victoria. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, por eso Satanás quería que él evadiera la cruz. Así que, ¿cuál es el problema de Pedro? El problema de Pedro es el mismo error que cometen muchas personas en este planeta. Tenemos que estar dispuestos a decir cualquier cosa, a hacer cualquier cosa, con tal de escapar del sufrimiento. Todos los medios son justificados con tal de evitar que suframos. Por ejemplo, y yo siempre pongo este ejemplo, el que se roba el medicamento en la farmacia porque tenía que evitar que su hijo muriera. ¿Qué pensará Dios? Lo justificamos, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a decir que no. Entonces, ¿dónde encontramos la mente de Dios sobre este asunto? En la palabra de Dios, en la Biblia, a través del Hijo de Dios, en Jesucristo. Y a veces los amigos y las familias te dirán diferente. Te dicen, pero no todo lo que tiene la Biblia tú lo tienes que seguir al pie de la letra. O eso lo dijo la Biblia una sola vez. Como quien dice, sácalo. Entonces, la gente te dice, no puedes creer todo lo que dice la Biblia. Yo creo en la Biblia, en algunas cosas, y entonces yo me pregunto y digo, ok, ayúdame a entender cuáles son las partes que tengo que sacar de la Biblia. La que te dice, niégate a ti mismo, la que te dice, aléjate de ti mismo, la que te dice, aléjate de los placeres, la que te dice, busca la fidelidad, sé fiel a Dios, busca la felicidad personal. Esas son las partes que quieren. Cuando tú le preguntas a ellos, ¿cuáles son las partes que tú no crees de la Biblia?
Son las partes donde te ponen requisitos, condiciones. Como yo siempre le he dicho a ustedes, hermano, el amor de Dios es incondicional y condicional. Porque hasta lo menos que Él pide es que le ames para atrás, de vuelta, que le respondas, que le seas recíproco a su amor. ¿Qué pasa con esto? Y nosotros empezamos a preguntarnos, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y Pedro tuvo fe suficiente para confesar a Jesucristo como el Mesías, pero no tenía fe suficiente para los sufrimientos y la muerte. Pidámosle a Dios que nos dé fe. Fe en el sufrimiento y en la muerte, porque aquellos que han tenido enfermos por largo tiempo o aquellos que ven morir a sus seres queridos, hay que tener la misma fe que teníamos cuando dijimos que Cristo era el Señor. Y todos los demás discípulos permanecían, si esto no hubiese sido así, permanecerían en pecado. Tú y yo permaneceríamos todavía en pecado. Por eso esto requiere una reprensión fuerte. Por eso fue que Jesucristo los regañó. El rey insiste en la cruz. Mira lo que dice el verso 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Un ejemplo es, usted sabe, los otros días, cuando ustedes tratan de bajar una aplicación electrónica en algún como un aparato electrónico como el iPad, el teléfono, y usted trata de bajar una aplicación, le aparece un mensajito que le dice: lea los términos y condiciones, ¿verdad que sí? Y usted debe leer y aceptar los nuevos términos y las condiciones. Es más, hay aplicaciones que ya usted tiene, pero como hay unas, esto cambió, ahora los términos, las condiciones cambiaron, vuelven y te dan ese mensajito. Y te salen como 35 páginas para leer. Y nosotros, sin mucho cuidado de muchas cosas, como necesitamos el app, le damos accept, le damos aceptamos. Y entonces puede que te venga un mensajito que te diga: gracias por aceptar los términos y condiciones. ¿Verdad que sí? Así que yo le voy a ser sincera, yo no las leo. Yo, como necesito el app, vengo y lo acepto. Presiono el encasillado y me ahorro la larga lectura. Bueno, pero así comienza la experiencia con el nuevo app, ¿verdad? Y así mismo nos dice la palabra del Señor. Dios ha establecido términos y condiciones para su servicio. Sin embargo, es muy diferente porque los términos y las condiciones de Jesucristo nunca cambian, siempre permanecen igual. No se puede aceptar a nuestra preferencia algunas condiciones particulares y otras no, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro quizás dijo: bueno, yo me apunté para lo de la vida eterna, pero yo no me apunté para lo de la cruz. Y nosotros somos así. Yo me apunté para irme a sentar allí y escuchar la palabra de Dios, pero si yo tengo que ir al parque a predicar, yo no me apunté para eso. Para eso se apuntó Rafael. ¿Entiendes? O sea, nosotros, y la palabra del Señor nos da términos y condiciones. Porque si nosotros no aceptamos los términos y las condiciones que el Señor nos da para vivir en la eternidad, la Biblia le llama a eso infierno. Si no vives en la eternidad, vas a vivir en el infierno. Esa es una palabra que casi no se oye desde el altar ya tampoco. Nadie quiere predicar del infierno. Ahora, cualquier idea que nosotros podamos tener acerca de seguir a Jesús, que pueden ser varias, o sea, hay muchas ideas allá afuera de lo que creen que significa seguir a Jesús. Pero el significado que nosotros los cristianos le tenemos que dar a lo que es seguir a Jesús es lo que Jesucristo dice que es seguirle. Y Él dijo que seguirle era tomar la cruz. En otras palabras, Jesucristo le dijo: por lo que yo voy a pasar, por el camino que yo he caminado,
tienes que caminar tú. Sígueme. Por lo tanto, las características distintivas de una vida que toma su cruz, no solamente cree el sacrificio de la cruz, sino cree en aquel a quien va a seguir. Por eso, toma tu cruz y sígueme, no quiere decir que es toma tu cruz y otra cosa además de seguirme, no. Al tomar tu cruz, tú me estás siguiendo. Toma tu cruz y vámonos. Eso es seguir a Jesucristo. Ahora Jesús ha estado explicando, al menos inicialmente a sus discípulos, lo que va a pasar. Sufrimiento, rechazo, muerte y resurrección. Y habiendo explicado lo que significaba ser el Mesías, que fue por donde él empezó explicando lo que iba a ser el Mesías, en otras palabras, él está diciendo, ok, tú me confesaste como Mesías y para yo certificar que soy el Mesías, me es necesario ir a Jerusalén, padecer de todos estos sinvergüenzas y morir en una cruz y resucitar al tercer día. Eso era como el sello de garantía, eso era como el sello de que este es el Mesías. El rechazo del sufrimiento, de la muerte, es un camino que eventualmente termina en gloria y corona. O sea, no el rechazo, el camino a la cruz. Porque otra cosa que si seguimos a Jesucristo, si tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesucristo, sí, vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos quizás hasta tener que morir en el nombre del Señor. Pero lo bueno es que no se acaba ahí, todavía hay más camino y es la eternidad. Es la eternidad, ese camino eventualmente termina en la gloria, con una corona, y nosotros estábamos cantando corónate con mis alabanzas, o sea, nosotros tenemos que poner la corona a los pies de Jesucristo. Ay, hermano, qué lindo es el Señor. Y aquí entonces empieza muchas de las paradojas de Jesucristo. Por eso es que para poder entender estos misterios del Señor nos tenemos que meter en la palabra del Señor. Jesús va a establecer una serie de paradojas. Por ejemplo, los ganadores son los perdedores. El camino hacia arriba, primeramente es el camino hacia abajo, o sea, humillación, ¿verdad? Para que encuentres tu vida tienes que perderla. Y si pierdes tu vida, la encuentras. Eres conocido pero desconocido. Mueres pero posees la vida eterna. Estás triste pero estás lleno de gozo. Eres pobre pero eres rico. Eres fuerte pero eres débil. No tienes nada que ver con lo que otras personas dicen en contra de la palabra de Dios. No tienes nada y lo tienes todo. Eso es maravilloso, ¿verdad? En otras palabras, desafían muchos puntos de vista contemporáneos de hoy día. Que lo que están diciendo todo el tiempo es, I have everything under control. I'll figure it out. Mentira, they don't figure it out. Siempre necesitan que uno le resuelva. I'll figure it out. Y a ratito, ahí uno ayudando. I'll figure it out. I have it under control. Ya lo tengo. O si no, te dicen, think big. Tienes que pensar grande. Ustedes no han oído, hermano, es que yo conozco gente que me dicen esas cosas y yo los veo en una espiral hacia abajo, pero ellos se creen que tienen esto ¿sabes? Y a mí me da una pena cuando no lo pueden ver, porque tú estás viendo hacia dónde van. Gloria a Dios. Estoy cada vez más convencida de que muchas personas le han dado la espalda a la historia del cristianismo. No porque lo vieron y lo encontraron falso, sino porque nos miran y nos ven tan triviales y tan falsos. Que ellos dirán, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué entonces servirle al Señor? Porque ellos mirarán a uno y dicen, bueno, tu matrimonio va de mal en peor. Tus finanzas van de mal en peor.
Todo esto parece ser un poquito como medio inútil. Salimos allá afuera, hablamos de que estoy así, estoy asado, Mire, yo le he dicho a ustedes 1001 vez y esto queda grabado. Es que no crecemos, Y yo quisiera preguntarle a cada uno, hermana Lilian, ¿usted ha crecido? Gloria, ¿tú has crecido? Marilyn, ¿tú has crecido? Joel, ¿tú has crecido? Gita, ¿tú has crecido? Rafael, ¿tú has crecido? ¿Tú has crecido, Fernando? Raúl, ¿tú has crecido? No crecen los que no están aquí. Los que estamos aquí estamos creciendo. Eso es importante que lo entendamos, hermano. Tenemos que entender eso. Y cuando nosotros empecemos a reflejar eso, cuando la gente vea la diferencia en nosotros, cuando la gente empiece a ver el amor que hay en nosotros por la comunidad, tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo para que crezca? Tenemos que hacer eso, hermano, porque es importante, porque déjeme decirle, de lo contrario, la gente ve el evangelio y dice, ¿para qué? Es como el que se come un Whopper, ¿verdad? Un Whopper con queso y pide un refresco de dieta. ¿Para qué es el refresco de dieta? Bueno, me sorprende. Es más, hay gente que se sorprendería de saber que usted es cristiano. Eso sí que es triste. Que la gente se sorprenda de saber que uno es cristiano. ¿Por qué? Porque hasta el impío, los inconversos se preguntan, ¿y dónde está eso de tomar la cruz todos los días y seguir a Jesucristo? ¿Por qué estás tan lleno de ti mismo? Acuérdense en el evangelio de la autoexaltación, ¿por qué estás tan lleno de ti mismo? Nuestros amigos cristianos realmente saben, los no cristianos saben más que los cristianos. Y es por eso lo que necesitamos volver constantemente a los términos y condiciones que nos pone Jesucristo. Tenemos que volver a recordar los términos y las condiciones. Entonces Jesús le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. O sea, hay quien diga, ¿cómo? Y ya vemos lo que decimos. O sea, eso significa que yo voy a renunciar a mí. Que yo tengo que renunciar a mí mismo, que yo le tengo que entregar el papel de dueño a Jesucristo. Hermano, y esto es una verdad radical, esto es una verdad tan radical que no todo el mundo la tolera. Nadie quiere oír eso, nadie. Y cuando se le dice a la gente, pero mira, no me vengas con este cuento y esto, cuando tú sabes, cuando lo que estoy viendo es todo lo contrario, se ofenden. Lo que significa es que nuestra mente, nuestra moral, nuestros modales, nuestros medios tienen que estar bajo el control de Jesucristo, de aquel que nosotros confesamos como Mesías y de aquel que nosotros vamos a seguir. Nosotros tenemos que entregarle el título de propiedad a Jesucristo, al que vamos a seguir. Estos requisitos, estas condiciones y estos términos son esenciales. Esto es un requisito para todo el que quiera. Mira cómo dice el texto, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. Así que la persona tiene que querer. La persona tiene que querer, hermano, y habrá quien nunca quiera. Están tan llenos de sí mismos que ellos mismos son su Dios. ¿Tú sabes lo que es que ellos cuentan conmigo, cuentan contigo, cuentan con todo el mundo y uno no puede contar con ellos? Están llenos de sí mismos. Ellos son su propio Dios. Todo tiene que beneficiarle a ellos, pero ellos no son beneficio para nadie. Esos son lamprea o, ¿cómo se dice un leech? De los que pegaban antes para sanar las enfermedades y les chupaba la sangre. Sanguijuelas, eso.
que chupan y chupan y chupan y chupan, pero no dan nada. Exigen, 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 y no estoy hablando de monetariamente, hermano, no estoy hablando ni de su tiempo. Yo lo que estoy hablando es, así como usted puede contar conmigo, ¿puedo yo contar contigo? Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz. Ah, pero esta parte no la viste, no leíste las 35 páginas y le diste el encasillado y no viste las condiciones. Y las condiciones son fáciles, las estoy repitiendo 1000 veces. ¿Quieres venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo y sígueme. Significa que voy a renunciar a mi yo. Voy a renunciar a esa novia que no me conviene, voy a renunciar al novio, voy a renunciar a este sueño. Muchos de nosotros hemos tenido que renunciar a sueños, hermanos. Y yo no lo digo por mí, porque yo conozco unos pastores y otros, muchos pastores, pero unos que yo te puedo decir cómo se han dedicado, y muchos de sus sueños los tuvieron que poner a un lado. Yo que decía, ahora yo me retiro, eso era antes, ¿verdad? Yo me retiro y con mi pensioncita, yo estoy 3 meses en Puerto Rico, 3 meses en Houston, 3 meses en Pensilvania, 3 meses aquí, se me va el año. Pero la palabra del Señor dice también que llega el tiempo en que no te ciñes tú, te ciñe otro. Uno tiene que negarse a uno mismo. Voy a entregar el alcohol, voy a dejar las drogas, voy a dejar la pornografía. Nos identificamos con Jesús en su sufrimiento y en su muerte. Sí, pornografía en la iglesia es la que se va a levantar. En las congregaciones hay gente que están adictos a todas esas cosas y nosotros tenemos que renunciar a esas cosas. Porque habíamos dicho el domingo pasado que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Este es el tipo de transformación radical, hermano, que ocurre con el resultado de una infusión con el poder del Espíritu Santo con Jesucristo. Es una evidencia de una vida que es gracias a la fe y a la gracia de Dios, cambia y es transformada. Eso es negarse a sí mismo. Es poder decir, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne no lo vivo por mí, lo vivo en el Espíritu. O sea, mirando como Él le dio a Pedro, tú chico, tú mira las cosas de los hombres y no las cosas de arriba. Por eso es que me dicen, no, que no te mueras en la cruz del Calvario. No lo hagas. ¿Por qué? Porque estaba mirando las cosas terrenales. Comienza la gente que se une a Cristo, que se niega, comienza a dar fruto, hermano. Empieza a dar fruto. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, pero la Biblia nos dice que por los frutos los conoceréis. Sin juzgar, la palabra ya lo juzgó. Ya ellos están juzgados. Por sus frutos los conoceréis. Y déjeme decirle, cuando damos fruto, cuando empezamos a dar fruto, nuestros amigos, nuestros vecinos, se sienten desafiados. Usted sabe que su manera de vivir acusa la vana manera de vivir de otros. Y eso empieza como a molestarle quizás. Es más, algunos de ellos están embelesados con el cambio que uno ha dado. Pero lo importante es que lo vean. Que vean el cambio. Les guste o no les guste, que vean el cambio, que se vea. Una cosa es que la gente, como la multitud que estaba allí con Jesucristo, como la multitud que puede estar aquí hoy, se sintieran intrigadas por la palabra de Jesucristo y que se maravillaban por los milagros que hacía Jesucristo. Querían pasar ratos con Jesucristo. Las multitudes seguían a Jesucristo. Pero no para tomar decisivamente el señorío de Jesucristo. Las iglesias están llenas de gente que le gusta Jesucristo, que le gusta la música, que le gustan las actividades, que le gustan las luces, que le gustan los dramas, que le gusta la comida, que le gustan todas las actividades. Donde haya acción, allí es donde quieren estar.
pero no el señorío de Jesucristo, esa parte no. El morir al yo, esa parte no la quieren. Mire, usted me va a decir a mí, una persona que usted sabe que está más muerto que vivo, espiritualmente hablando, que te va a decir a ti, una persona que está más muerto que vivo, te viene a decir a ti, ay mira, esta iglesia es mejor. Un muerto diciéndole al que está vivo, acá estamos mejor. Dios mío. Lo que Jesús describe aquí es la renuncia radical de toda autoidolatría, de toda exaltación propia. Hermano, en otras palabras, no se trata de ti. Cuando usted se niega a sí mismo, usted se va a dar cuenta que la realidad de todo es que todo se trata de Él, de Jesucristo. Todo apunta hacia Jesucristo. Todo se trata de Él, hermano. Y si todo en tu vida no se trata de Él, estás lleno de ti mismo. Eso es lo que significa el concepto de perder nuestra vida para ganarla. De perder nuestra individualidad para obtener la personalidad de Jesucristo. Hermano, eso no significa que su ADN es irreversible. Digo que es irreversible. Eso no significa que su personalidad no va a quedar opacada y oscurecida. Al contrario, tu ADN está completo cuando llegas a Jesucristo. Y tu personalidad va a brillar en Jesucristo. No te quita nada, te exalta, te aumenta. Tener a Jesucristo es ser aumentado. Cuando nosotros tomamos nuestra cruz y le seguimos. Una vida que se niega a sí misma encuentra a Jesucristo. Hoy día, todas las canciones que nosotros vemos hoy día dicen todo lo contrario. Las canciones ahora te dicen, divórciate, mátate, pégale, séle infiel, abusa de los niños, abusa de los padres, desquítate con tu mamá, desquítate con tu papá, el aborto, todo esto. No aguantes, amor libre. Las canciones te dicen, tú no me tienes que decir a mí cuando yo vaya a llegar a mi casa. Una canción que yo oí. Mira, esta es mi vida y este es mi cuerpo y yo hago lo que me da la gana. It's okay. Ya después de cierta, de Joel para abajo no, porque todavía están bajo la tutela de sus padres. Los demás, ya lo que tú hagas es para ti misma. Chávate si quieres chavarte, ya yo hice mi vida. Tú no me castigas a mí. Hay gente que te quiere castigar. Pues no vuelvo, pues no te hablo, ¿me vas a castigar a mí? ¿Usted sabe lo que le dijo a la mujer a la que le robó el marido? Le dijo gracias. Hermano, todas estas cosas, yo le estoy diciendo todo esto porque eso es estar lleno de uno mismo. Pero Cristo quiere que nos neguemos a nosotros mismos. El que se llena de Jesucristo siempre está buscando más a Jesucristo. Siempre tiene la necesidad de Jesucristo. ¿Tiene algún sentido hasta ahora lo que le estoy diciendo del texto? ¿Verdad? Hermano, no hay libros, nosotros a veces, ¿cómo le explico? Para desobedecer a Dios y para desobedecer a los padres, no hay ni que ir a comprar un libro. Tú sabes que para poder, te dicen, ¿cómo llevar un matrimonio? ¿Cómo criar a tus hijos? No, para desobedecer a Dios y desobedecer a los padres, no existen ni libros, la gente nace enseñado. Para eso la gente, no hay que educarlos, ellos mismos se enseñan solitos.
Pero por eso la palabra del Señor nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Sígueme. Y déjenme decirle otra cosa, eso es un estribillito que la gente ha cogido muy ligeramente. Ahora todo el mundo dice, pues ya tú sabes, hermano, todos llevamos nuestra cruz. Ustedes no han oído todos llevamos nuestra cruz. Ok, pues ahora síguela. Toma tu cruz y síguela. ¿Me entienden? Hay gente que está cargando cruces, pero no están llegando a ningún lado porque no están siguiendo al que vale la pena seguir. Y van a cargar su cruz, pero esa cruz no, vuelvo y le digo, no estás siguiendo al que vale la pena seguir para que te lleve más allá del sufrimiento y de la muerte hacia la gloria y la eternidad. Hubo un señor que dio la vuelta por todo el mundo arrastrando una cruz, le puso unas rueditas, ¿verdad? A la parte de atrás y yo lo admiro porque todo el mundo tenía que mirarlo y el mensaje era la cruz. Pero si ya hizo su jornada y la puso a un lado y no se niega a sí mismo la carga, pero yo quiero creer que sí, ¿verdad? Que es un cristiano bien entregado. Bueno, todos tenemos nuestra cruz. Y durante la Cuaresma nos añadimos un poquito más. Dejamos de comer chocolate, hacemos 2 o 3 ayunitos y todos tenemos una cruz que soportar. Eso es absolutamente tontería, hermano. Cuando Cristo menciona estas palabras, hermano, es porque esto es un cambio radical. Cuando Jesucristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Eso es que tienes que dar un cambio radical. Radical. No podemos seguir diciendo que estamos en el proceso. Todos estamos en un proceso, hermano. Como yo pienso hoy, no era como yo pensaba hace 10 años atrás. Claro que no, todos estamos pasando por procesos de crecimiento, de madurez, ¿verdad? Chica dice gracias. Todo eso, ¿verdad? Que nosotros vamos, pero le voy a decir que sea un proceso que le esté llevando hacia adelante. No es que dé 2 pasos para adelante y 4 para atrás. Porque ¿qué proceso es ese? El proceso del al revés. Eso no es un proceso. El proceso del Señor siempre te va a llevar hacia adelante. Cuando tú te niegues a ti mismo y tú tomes tu cruz, tú sabes que tú estás recogiendo el instrumento de muerte, ¿verdad? Y le voy a decir otra cosa más acerca de esa cruz. Tú sabes que hay gente que dice, yo le sirvo al Señor a mi manera, yo le sirvo al Señor en privado. Pues yo le voy a decir una cosa. Llevar una cruz es una cosa pública. Es más, nadie se puede suicidar en una cruz, que lo intente. No, necesitas a alguien que venga y te clave en la cruz. Esto no es una cosa solitaria, es lo que estoy tratando de decir. Para muchas personas dicen, ya, tú sabes, es que mi fe es así privada, no, yo no. Hermano, llevar la cruz y el discipulado de Jesucristo siempre fue público. Cada persona que se despertó por la mañana porque estaban sentenciados y fue a agarrar su cruz sabía que no iba a volver y que todo el mundo lo iba a ver. No significaba que, espérate allí que vengo ahorita, no. Solo había una cosa que sucedería al terminar del día. Iba a ser colgado en la cruz. Estar en una cruz siempre requiere ayuda, hermano. Alguien tiene que ayudarte. Cuando los vecinos y amigos y miembros de la comunidad vean esta escena, se dan cuenta que ese hombre estaba caminando en un sentido que no regresaría. Es como decirle, tú sabes, antes cuando los papás se despedían de sus hijos cuando iban a la guerra, estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que muy pocos regresaron, y de los que regresaron en cantitos, ¿verdad? Cuando los papás y las mamás se despedían de ellos, les decían, adiós, hijo, a lo mejor no te vuelvo a ver. Eso es lo que quiere Jesucristo que nosotros hagamos con nuestra vida, que le digamos, adiós vieja vida, nunca te volveré a ver. Esto es un one way ticket, ¿verdad?
Estas son las condiciones del discipulado, hermano. Toma tu cruz, que es un instrumento de la muerte. Seguimos a Jesucristo. Sabemos a dónde vamos. Sabemos por qué vamos a sufrir. Sabemos hacia dónde nos lleva. Y sabemos que va más allá del sufrimiento y de la muerte. Esas son las condiciones de la cruz. Pero déjeme decirle que hay unas cuantas implicaciones también, y se las voy a decir rapidito. El que se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Jesucristo, empieza a ver la vida diferente. Eso implica haberse negado. Tú empiezas a ver la vida diferente. Es más, tú empiezas a ver la muerte como vida y la vida en la muerte. La perspectiva cambia. Es más, usted empieza a ver a Jesucristo como alguien que vale la pena seguir. Cuando te niegas a ti mismo, cuando tú no te niegas a ti mismo, tú no le ves el para qué. Y que mucha gente vive así, ¿para qué? Y a mí no me lo tienen que decir 2 veces, yo rapidito sé o esta todavía está tan llena de sí mismo que no se ha negado a sí mismo, ni lleva una cruz, ni sigue a Jesucristo. Le pido a Dios que nos dé discernimiento para que nosotros podamos ver estas cosas o escuchar, mirar, escuchar y uno decir, ok, ¿dejaré que esta persona me influencie o no? Si no he entendido que vale la pena seguir a Jesucristo, que vale el gozo seguir a Jesucristo, que vale la pena negarse a sí mismo porque perdiendo tu vida la ganas. Si no has podido entender eso, no puedes ser un influencer o influyente en mi vida. Y sueno cruel, pero cuando yo veo eso, yo digo, nada de lo que tú dices, a mí me mueve un pelo. Lo malo que yo tengo es que lo demuestro y eso cae mal. Así que, y otra cosa importante, otra implicación es, dice la palabra del Señor en el verso 25 del pasaje de hoy, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por mi causa. Eso ahí es uno de los términos, hermano. Por causa de mí, la hallará. El que pierda su vida por causa de Jesucristo, la hallará. No la pierde, la halla. Pero el que no pierde su vida por causa de Cristo, porque hay gente, por llevarle la contraria a Jesucristo, pierde su vida. Y cualquiera que me niegue, ¿sabe que en Mateo 10:33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos? ¿Viste que tiene condiciones, términos y condiciones? Así que es incondicional y condicional. Tú me niegas ahora, yo te niego después. Wow. Y hay gente que te dice, ay chica, pero ¿por qué te preocupas tanto? A mí, ay hermano, yo le voy a decir una cosa, y lo puedo decir libremente. La hermana que me preguntó una vez, ¿y para qué tú, a la edad que tú tienes, te pones con tanta cosa? Yo quisiera estar haciendo más, lo que pasa es que no puedo sola. Yo quisiera estar haciendo más. Ojalá y nosotros tuviéramos para hacer actividades aquí todos los días. Ojalá, yo quisiera salir, yo quisiera hacer cultos en el parque, yo quisiera hacer cultos aquí afuera, que la temperatura está bien buena para hacer un culto ahí afuera. Yo quisiera visitar los hogares, yo quisiera visitar toda esta gente que está aquí en los talleres. Yo quisiera llegar a esa familia. Bendito, se le murió la mamá hace como 2 meses ya, pero no lo sabíamos y me lo dijo los otros días. Todo eso, ¿cómo es posible que se muriera hace 2 meses y nos enteramos? Es más, ustedes se enteraron porque yo se lo estoy contando.
Porque no le preguntamos a los vecinos cómo está, quién vive ahí contigo. No sabemos. No tienes que preocuparte por nada. Realmente, después que te mueras, no hay nada después de eso. Es más, y bueno, yo no me atrevo a llamar la iglesia, pero hay un grupo que piensa que cuando tú te mueres, ahí se acabó todo. Pues, y si ahí se acaba todo, pues ¿para qué matarse uno tanto, no? ¿Para qué tomar una cruz? Así que, hermano, ya casi estoy terminando. Cuando el Hijo del Hombre venga en poder y gloria, en esa ocasión, aquellos que hayamos dicho, me avergüenzo de Jesús, no voy a tomar mi cruz, no voy a seguirle, entonces Él se avergonzará de nosotros. Hay un muchacho que murió a manos de unos caníbales en Ecuador. Digo, sí, pero claro, era en la selva. Y cuando encontraron uno de los diarios de él había escrito esto. Mira qué interesante. Él escribió: no es tonto renunciar a lo que no se puede conservar para ganar lo que no se puede perder. Qué lindo, ¿verdad? O sea, no es tonto perder la vida, porque yo no tengo control sobre eso, para poder ganar lo que sí puedo tener, que es la vida eterna. Wow, eso es otra paradoja, ¿verdad? Y en cambio, nuestra visión de lo que vale la pena seguir cambia cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Y la gente a veces te dice, yo una vez estaba mandando unos textos a amistades y una me contestó, you do you. ¿Cómo yo explico eso en español? Ok, si en eso es lo que tú crees, pues hazlo tú. O sea, no solo esté atosigando a nadie, es lo que, ¿verdad? You do you, ¿sabes? Si eso es lo que tú crees. Es más, la gente te dice, yo soy cristiano. Y el impío te dice, oh, no, ok, you do you, ¿sabes? Qué bueno, ojalá y te funcione. Pero también el que cree en Krishna, también hay gente que le puede decir, ok, then you do you, ojalá y te funcione. Y aquel que te pueda decir, pues yo soy budista, yo abrazo el budismo y su doctrina. Ok, qué bueno, me alegro. Ojalá y te funcione. Pero ese no debe ser el mensaje del cristiano. Ese no debe ser el mensaje de nosotros los cristianos. El mensaje del cristiano es que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Que los términos y condiciones que Él nos pone para el discipulado implican la transformación radical de negarse a uno mismo. Que servir al Señor es tomar su cruz, que cambia la visión de quién es Jesucristo y si vale la pena seguirle o no. Ese es el punto que Él está tratando de llevar aquí a Pedro y a nosotros en esta mañana. Él está hablando del reino de Dios. Él dice, el reino de Dios, el señorío de Jesús, Él como Salvador y amigo, vale la pena renunciar a todo, hermano. Eso es lo que se está diciendo aquí. Vale la pena perderlo todo por Jesucristo. Lo vale. Eso es si lo ve como una pena. Pero si usted sabe que está ganando, si usted mira las pérdidas y ganancias, entregarlo todo por Cristo vale el gozo de hacerlo. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa tendrá? O sea, ¿cuánto tú darías por tu alma? Para que tu alma no fuera a parar al infierno, ¿cuánto tú darías? Pues dalo, para que tu alma no vaya a parar al infierno. Ahora, no me malentiendan, ¿verdad? A todos nosotros nos gusta vivir bien, a todos nosotros, ¿verdad? Y eso está bien. Creo en trabajar duro para obtener lo que queremos tener. Creo en eso. Creo en el sueño americano, que si tú trabajas duro, tú puedes obtener X o cual cosa, ¿verdad? El problema del sueño americano es que trabajas duro para tener éxito, duplicas todo,
almacenas todo. Todos nosotros aquí llegamos con una cajita y ahora tenemos el garaje tan lleno de porquería que los carros no nos caben. Llegamos con una maletita y tenemos tantas cosas que a veces tenemos que pagar storage, acumulando. Ese es el problema del sueño americano. Que todo esto es haciéndolo todo, menos Dios. Menos Dios. Yo tenía una lista aquí de todos los hombres ricos, de los primeros 5 hombres, los más ricos. Y gloria a Dios. Yo lo que me maravillo es, por ejemplo, uno tiene 168 billones. O sea que él puede gastar $1 billón por 160 años. Que nadie va a vivir 160 años para gastar $1 billón por año. Había uno que era hay un mexicano, pero ya no está en los primeros 10, está en el 10, en el número 10 ahora mismo. Pero ¿y él qué? Si ya tiene 73 años. No va a gastar todos esos billones anyway. Jesús lo deja perfectamente claro, hermano. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sabe que se lo termina gozando quien menos lo trabajó? Yo estoy pensando vender la casa y irme a viajar. No dejarle nada a nadie. ¿Para qué? Si eso lo trabajé yo. Eso lo trabajé yo para mí. La que sufre amadita cada vez que digo que voy a vender la casa. Hermano, la muerte lo cambia todo. La muerte lo cambia todo. Todo el mundo lo entiende. Es ridículo que acumulemos y acumulemos. Si en el sudario que te ponen no hay bolsillo, no te vas a llevar nada. ¿Quién obtendrá lo que has preparado duramente por tantos años? ¿Quién? Cuando nosotros vemos que alguien se muere y lo primero que pregunta es si dejaste un testamento. Yo a veces quisiera mandarlos a freír papas a todos. Cuando te vienen con eso. El problema, aunque dejen un testamento. Yo le aconsejo que dejen un trust, pero eso es otro tema para otro día. Jesús, hermano, no me malinterprete. Su palabra dice, así será con cualquiera que almacene cosas para sí mismo, si excluyen a Dios. Ese es el problema del sueño americano, que no incluye a Dios. Pero si usted incluye a Dios, no tengo nada en contra del sueño americano. El sueño americano, en paréntesis, quiere decir que si trabajas duro puedes obtener lo que tú quieres. ¿Ok? Ese es el sueño americano. Por eso es que aquí trabajamos como negro esclavo para vivir entre los blanquitos. Para ser aceptado entre los blanquitos. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Para ser pobre no hay que trabajar tanto. Para terminar volviendo al acto. Imaginemos que el mensaje aparece en nuestra pantalla, un mensaje de Jesús que dice, mis términos y condiciones no han cambiado. Debe leerlo y aceptar las condiciones para continuar. Ahora la pregunta es, ¿vamos a presionar el encasilladito? ¿Vamos a aceptar los términos y las condiciones que Jesucristo nos ha mencionado en esta mañana? Oremos. Oremos. Ay, Señor, de misericordia y de bondad infinita, ten misericordia de nosotros, Padre. No te canses de nosotros, Padre, pues yo me canso de mí misma. Pero no te canses de nosotros, Señor, no nos suelte, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a negarnos a nosotros mismos, a dejar la autocomplacencia, la autoexaltación, a querer tener excluyéndote a ti, Señor, a no ver las cosas con la mirada de arriba, sino
mirando las cosas como las mira los hombres que no te tienen en su corazón. Dios mío, Padre eterno, quita de nuestra vida todo lo que estorba para que nosotros llevemos una vida abnegada, que es lo que tú nos pides, que seamos abnegados y nos dediquemos a ti, Señor. Ayúdanos a aceptar tus términos y tus condiciones, Padre, para que tenga las implicaciones necesarias de que veamos la vida diferente y que veamos el valor de seguirte a ti, Señor. Ayúdanos a tomar nuestro lugar, plantando, Señor, nuestros pies y nuestros pasos en Cristo. Ayúdanos, Padre. Es duro, es difícil y depende de la edad en que nos encontramos, pero tú nos darás la victoria. En ti somos más que vencedores. En ti, Dios mío, yo declaro y reclamo, Señor, tus promesas de victorias para esta iglesia, para estos hermanos, para nuestras familias, Señor. Nos declaramos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Señor, nosotros sabemos que el que comenzó la obra la terminará. No permita, Señor, que nosotros seamos de aquellos que no queremos, sino que seamos de aquellos que queremos seguir en pos de ti y por eso tomamos nuestra cruz diariamente y te seguimos, Padre. Señor, quita de nuestra vida, Padre mío, quita de nuestra vida todo lo que hace que nosotros no crezcamos espiritualmente. Que todo eso que hace que ponemos la mirada en lo que se ve y no en lo que tú nos has prometido. Que no se nos olviden tus promesas. Y aceptemos, Señor, nuestra cruz. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Que el Señor les continúe.